señores, muy buenos días, apreciados todos. En nombre de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes y en el mío propio, les doy la más calurosa bienvenida a la Casa de los Uniandinos, su casa. Presento un cordial saludo a todos los que nos acompañan en esta maravillosa mañana, hoy reunidos dentro del marco de la celebración de los 63 años de Uniandinos y los 70 años de fundada nuestra querida universidad. En primer lugar, saludamos al doctor Roberto Martínez, director de la OCDE para América Latina y el Caribe, y al doctor Germán Escorcia, director de Ecosistemas para la Innovación Nowhere, quienes nos visitan desde México. Qué gusto tenerlos a ustedes dos aquí en Colombia. Bienvenidos. Tendremos la intervención del economista uniandino Felipe Buitrago, director de Gobierno y Áreas Estratégicas de la Presidencia de la República, quien se encuentra fuera de la ciudad. Él es el coautor con el presidente Duque del libro de la economía naranja, que todos conocemos. En el panel tendremos al doctor Carlos Andrés Arévalo, director de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al doctor Iván Ernesto Piraquive, coordinador de cuentas satélites del DANE, al doctor Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI, y al doctor Luis Miguel Gómez, vicepresidente de Uniandinos, con la moderación del periodista Ricardo Galán, director de Libreta de Apuntes. Bienvenidos todos. Un efusivo saludo a los expresidentes de la asociación, a los miembros de la junta directiva y un saludo a los que nos siguen por las redes vía streaming. Apreciados uniandinos e invitados todos, me complace manifestarles a los presentes mi más sentido agradecimiento por su compañía y por apoyar a Alonso, que creo que nos recibió hoy, un emprendedor informal, quien exprimió y está exprimiendo la naranja para mejorar su economía, nutrir y calmar nuestra sed. Tenemos hoy un gran programa para celebrar esta efeméride con un conversatorio de interés nacional dentro del espacio institucional de diálogos uniandinos con Colombia. Uniandinos, desde el año 2014 desarrolla programas de emprendimiento en los cuales han participado más de 600 emprendedores. Hoy hay más de 100 activos, 47 mentores y 15 emprendimientos trabajando en nuestro espacio que lo hemos denominado coworking. Ideas exitosas como la de Rappi, que todos conocemos, la aplicación, la app de domicilios, creada en el 2015, ganadora del primer premio Unicornio de Colombia. Mensajeros urbanos, plataforma de domicilios, Biwi, realidad virtual para empresas y entrenamiento, Foodie, plataforma web de comida saludable y gourmet, Sun Supply, energía solar, Mesfix, plataforma fintech, financiero más tecnología, entre otras muchas más, son parte de nuestro ADN en este tema. El presidente Duque, cuando se posesionó, nos decía: estamos comprometidos con el impulso a la economía naranja para que nuestros actores, artistas, productores, músicos, diseñadores, publicistas, joyeros, dramaturgos, fotógrafos, animadores digitales, entre otros, conquisten mercados, mejoren sus ingresos y emprendan con ese éxito. Ese es nuestro propósito. Recientemente, en el Congreso Internacional de TIC de Anticom 2018, los que lo siguieron, el presidente expuso las políticas del sector de las TICs para llevar al país hacia una sociedad digital. El proyecto de ley para modernizar el sector, la creación de la Alta Consejería para la Innovación y la Transformación Digital, que tiene como objetivo que el país aproveche las oportunidades y construya soluciones frente a los retos de la cuarta revolución industrial, fortalecer el ecosistema digital y de innovación en Colombia. También la creación de una ventanilla única de comercio y emprendimiento digital, exención del impuesto de renta durante 5 años, entre otras iniciativas que tiene este gobierno. Con esta visión de Estado y conocedores del aprovechamiento de la economía naranja,
donde el talento humano es una de las herramientas más poderosas que nos lleva hacia una economía digital. Hemos estructurado Uniandinos Exprime la Economía Naranja, donde buscamos conocer el rumbo estratégico del país y sus acciones, aprovechar la tecnología, crear prosperidad, bienestar y servir a la sociedad de modo incluyente y equitativo, y así colaborar con el desarrollo, la productividad y el crecimiento del país. Invito a los uniandinos a impulsar y colaborar con el programa de mentores como mentores, y que estos 63 años sean un hit y nos marquen un derrotero para un futuro exitoso. No me queda más sino dar inicio formalmente a este conversatorio, instando a todos ustedes para que saquemos el jugo a la naranja, a la economía naranja, y así aseguremos una enorme responsabilidad social, un mundo mejor para nuevas generaciones con más y mejores oportunidades. Con la seguridad, como les digo yo siempre que me ha tocado dirigirme a ustedes, con la seguridad que podremos lograr que cada día que vivamos colocaremos la impronta que vivir en un mundo mejor es absolutamente posible. Mil y mil gracias. Invito a Ricardo para iniciar la primera intervención de nuestro conversatorio Uniandinos Exprime la Economía Naranja. Usted es el señor moderador. Sí, buenos días a todos. Presidente, muchas gracias a usted, a Leonora, por la invitación a compartir con ustedes y ayudar a exprimir la naranja. Estaba corriendo porque boté las gafas, no sé dónde las dejé. Y ya a esta edad uno necesita esas cosas, la tecnología todavía no supera la presbicia. Así que vamos a funcionar a control remoto. La idea con esta conversación es que sea eso, una conversación en la que participan nuestros invitados y ustedes, el público. Vamos a empezar con un video que nos envió Felipe Buitrago, el asesor del presidente Iván Duque para el tema. Es un video muy corto de apenas 5 minutos, en donde él va a hacer como una exposición muy general y muy sencilla de lo que creen que debe ser la aplicación de esta política para Colombia. Después vamos a escuchar la intervención de nuestros invitados, tratando, y les voy a pedir a ellos que hagamos énfasis en eso, 3 minutos, 4 minutos, en el cómo, porque creo que más mal que bien los colombianos hemos ido entendiendo el tema. Hay unas experiencias internacionales que están a disposición de nosotros y que ellos van a compartir con nosotros, pero donde no veo que estemos muy sintonizados, y en eso incluyo al gobierno, es en el cómo hacer las cosas. En este momento el gobierno está redactando un plan de desarrollo. Por aquí está la gente de Planeación Nacional que está haciendo esa tarea, así que donde creo que nos pueden aportar muchísimo Germán Escorcia y Roberto es en el tema del cómo. Más adelante Santiago Pinzón Galán, que está en este momento con la ministra TIC, vendrá a contarnos qué es lo que está haciendo el sector privado desde la ANDE también sobre ese tema. Dale. Buenos días, soy Felipe Buitrago, coautor del libro La Economía Naranja y consejero para asuntos estratégicos del presidente Iván Duque. Hoy quiero extenderles un especial saludo por la reunión que están teniendo sobre economía naranja, un tema que está en el corazón del presidente y del cual me siento muy honrado de ser parte. Quiero plantearles entonces, para que comencemos esta conversación, un gran reto. En Colombia hay 8.4 millones de jóvenes entre los 15 y los 24 años. Esto quiere decir que anualmente tenemos que generarle a los jóvenes oportunidades a una tasa de entre 800 y 900.000 para que no se queden como ninis, ni ingresos, ni estudios, ni oportunidades. ¿Esto qué significa? Que estamos con el reto enorme de darles oportunidades de formación. Intentamos darles la posibilidad, por ejemplo, de trabajar,
la posibilidad de descubrir sus talentos, pero lo estamos haciendo en una época que no es cualquier época. Esta es la cuarta revolución industrial, como el Foro Económico Mundial nos lo hizo saber a partir de hace 2 años, en el año 2016. ¿Y qué significa esto? Que muchos trabajos de sectores tradicionales ya no son los que enganchan empleo, no son los que crean las oportunidades que necesitamos. Es por esto que tenemos que ser mucho más creativos en las soluciones que buscamos. Una solución de estas es claramente enfocarnos en las industrias de conocimiento. Una de esas industrias, una de esas avenidas del conocimiento es lo que nosotros llamamos la economía naranja. Es esta posibilidad tan grande que tenemos de partir de la base de nuestra identidad, de la simbología que nos comunica, la forma en la que construimos los imaginarios colectivos, que a veces llamamos literatura, a veces llamamos artesanías, a veces llamamos una pintura, en otras ocasiones la llamamos videojuegos, la llamamos arquitectura, diseño y crecientemente también redes sociales y otras formas de comunicación. El espectro es muy amplio. Lo importante es que se trata de una industria basada en los conocimientos, basada en la experiencia, basada en nuestras relaciones personales. ¿Esto qué significa? No son actividades fácilmente reemplazables por máquinas. Son las actividades en las que nos distinguimos de las máquinas, por un lado, pero por otro lado, son intensivas en mano de obra, son intensivas en atención al detalle y se basan enteramente en el desarrollo de nuestros talentos. Es por esto entonces que quiero invitarlos a que nos acompañen, al presidente con su liderazgo y al equipo que lo apoya, para que saquemos adelante la economía naranja como una apuesta estratégica para que Colombia sea una economía consolidada en el conocimiento. 3 invitaciones particulares. La primera, no pensemos que actuar en economía naranja es más políticas culturales. Algunas serán necesarias. Lo más importante realmente es que las políticas tengan más cultura. Pensemos en las políticas de comercio. Cuando les metemos cultura, les metemos un elemento distintivo que nos hace más competitivos en cualquier mercado, porque lo que nos hace colombianos solamente lo podemos hacer los colombianos. Lo mismo sucede si pensamos en un sector como por ejemplo las industrias TIC. Cuando ponemos contenidos en las redes, esos contenidos pues obviamente pueden estar o no mediados por diferentes estéticas, pero cuando la estética colombiana hace diferente a un video, hace diferente a un meme, hace diferente a un videojuego, en ese momento se vuelve un videojuego o un producto con mucho más valor agregado. Lo segundo es entender que si bien todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, también tenemos diferentes talentos. No podemos seguir pensando que tenemos que valorarnos a los colombianos, que tenemos que medirnos bajo exactamente los mismos parámetros. Algunos de nosotros tienen habilidades musicales, otros tienen habilidades, por ejemplo, para la programación, otros tienen habilidades para el dibujo, pero al final del día, todos sumados podemos construir grandes obras que necesitan de todos estos talentos. Pensemos, por ejemplo, que para hacer la película Iron Man se reconocen en los créditos a 3.109 personas. Casi siempre pensamos en una sola, Robert Downey Jr., pero hay 3.108 detrás, que van desde vestuario hasta efectos especiales, pasando por alimentación, pasando por coordinación logística, y todos estos talentos son necesarios para que una economía del conocimiento tenga éxito. Y la economía naranja, como economía del conocimiento, es una de ellas que necesita muchísimo apoyo de muchísimos sectores, sumando muchísimos talentos. Entonces no menospreciemos a aquel niño que sueña con bailar, que sueña con iluminación, que sueña con la edición. Y finalmente, no nos guardemos esto. Esto no puede ser el mejor secreto guardado del mundo. Tiene que ser un grito a voces en todas partes que la economía naranja es ese elemento distintivo que nos va a permitir insertarnos con éxito en el siglo XXI y liderar desde Latinoamérica una revolución. No se guarde secreto, coméntelo, convérselo y por supuesto siempre aprendamos unos de otros, porque esto es una construcción permanente. Muchas gracias. Departamentos que hay que conectar de acuerdo con las instrucciones del presidente para que allá también puedan escribir la naranja. A continuación le voy a dar la palabra a Germán Escorcia Saldarriaga. Él es director de Ecosistemas de Innovación en Nowhere México y de Innovación en Virtual Educa. Es ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes, especializado en cibernética y ciencia política en Francia y Canadá. Dirigió el Centro Latinoamericano de Investigación en Educación CLI IBM
actualmente asesor de la Presidencia en Panamá para la creación de la Secretaría de Innovación Gubernamental, que se convirtió en Autoridad Nacional Autónoma. Es especialista invitado en el diseño de la Agenda de Conectividad de Colombia, del programa eMéxico y el de Gobierno Electrónico de Ecuador. Consultor de ProMéxico en el diseño de la Ciudad Creativa Digital Guadalajara y en el diseño de los mapas de ruta para ciudades inteligentes y para Internet de las Cosas. Asesoró el mapa de ruta para industrias creativas digitales en México, entregado en marzo de 2018 con la asistencia de representantes de la Alianza Pacífico. Es asesor del BID, UNICEF, CAP, Telefónica, Microsoft e Intel. Actuó como director adjunto en el INSE, cofundador del Tanque de Pensamiento México Exponencial. Esto es culpa de la presbicia. Colabora con Mega Habilidades, donde explora temas de economía digital y tecnologías exponenciales. Usted tiene 15 minutos, doctor Escocia, bienvenido. Nos tocó estar vivos en uno de los cambios civilizatorios más importantes en la historia de la humanidad. Nos estamos moviendo de la materia prima a la materia gris. Y eso explica lo que nos está pasando y lo que estamos testimoniando como asistentes. Nos movemos de una economía extractiva hacia una economía creativa. Les voy a proponer un viaje rápido por algunos temas que tienen que ver con el escenario en que estamos inmersos hoy, la aparición de las tecnologías exponenciales, eso cómo generó una nueva economía. Esa nueva economía requiere mapas de navegación y, por supuesto, nuevas habilidades en las personas. Ese escenario mutante en el que todos estamos inmersos hoy, les doy la garantía de que todos nosotros hoy ya estamos bajo los efectos del cambio turbulento, acelerado. Antes teníamos instrumentos para verlo venir, hoy ya no. Acontece con tanta velocidad que pasamos de ser gobernadores a víctimas del cambio. Elevada complejidad, estamos viendo hoy el mundo interconectado que sobrepasa las nociones que aprendimos para poderlo descifrar. Estamos viviendo incertidumbre permanente. La mayor parte de nuestros instrumentos intelectuales no nos prepararon para manejar incertidumbre. Pero no todos son perdedores en la incertidumbre, hay ganadores. Y por supuesto, la ambigüedad ubicua. Antes era fácil trazar un plan a 5 años y cumplir las metas. Hoy eso es casi un imposible. Hay que hacerlo a diario, bajo elevada ambigüedad, donde no es claro el puerto de destino, las aguas procelosas y el ambiente poco visible. Nos movemos de una civilización basada en átomos a una basada en bits. Esto lo dijo a unas calles de aquí Nicolás Negroponte, que estaba en Conciencias y era asesor de la presidencia en aquella época. Y vino Negroponte y le dijo al presidente de la República una frase que no olvidaré: ¿para qué apostar? Estaban construyendo, se estaba iniciando el gobierno en una época parecida a esta, se estaba construyendo el Plan Nacional de Desarrollo, que se llamó 4 Estrategias, y estábamos escribiendo el capítulo para incorporar por primera vez en la historia de América Latina el capítulo de informática como un factor de desarrollo nacional. Y le dijo Negroponte: ¿para qué apostarle
el presupuesto nacional a un tren que está llegando a su destino, que es la industrialización, en vez de tomar asiento de primera en un tren que está al partir, que era la informática. Se creó el Consejo Nacional de Recursos Humanos e Informática, la Secretaría de Informática de la Presidencia de la República, los centros públicos de acceso a la informática, que eran con máquinas Apple IIe en las calles, apoyados por la Cámara de Comercio, etc. Y hoy, pasado ese tiempo, estamos viendo el cambio exponencial. Desde esa época ya decíamos que pasamos de extraer materias primas del territorio a aprovechar las materias gris de la gente. Y apareció un fenómeno reciente, esto de las tecnologías exponenciales. Rápido empezamos a familiarizarnos con unos cuentazos. Yo recuerdo cuando empezamos a hablar de realidad aumentada. ¿Qué nombrecito? Sí. Y ya teníamos un cuento que era la realidad virtual. Entonces el uno era que miras la realidad y la puedes amplificar, y el otro era que creas realidad en una computadora, realidades que no existen. La suma de esos dos las empezaron a llamar realidades mixtas. Íbamos bien con ese cuentazo y pensábamos que eso iba a llegar de pronto a las universidades y cosas de ese estilo, y resultó ser que la última generación de los teléfonos celulares vienen preparados para manejar realidad aumentada. Va a ser una cosa como el Facebook de todos los ciudadanos. O sea, vamos a estar usando esa realidad aumentada para todo. Lo que cayó de sorpresa hace unos días es que apareció otro fenómeno, que fue la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial crea una familia de tecnologías, igual que la realidad aumentada. La suma de las dos ya empezó a generar fenómenos que todavía no tienen nombre. No les hemos podido poner un nombre. Se cruzan esas tecnologías. Hay otra, la de Internet de las Cosas. Se dice que es la actividad humana, de mayor crecimiento en los próximos 20 años. Nada del ser humano va a crecer tanto como eso. Hoy somos, mal contados, 1.500 millones de personas conectados en Internet. En 20 años, los pronósticos dicen que habrá 50.000 millones de objetos conectados a Internet junto con nosotros. ¿Y saben qué? Todos aprendiendo. Ojo. Eso empezó a desencadenar nuevos fenómenos. Los Big Data, el Cloud Computing y las ciudades inteligentes. Ya empieza a pensarse en entornos urbanos que contengan todo esto para ayudar al desarrollo, con una fórmula de desarrollo totalmente distinta. Y aparecieron ya en la práctica sistemas de manufactura autónoma conectada a través de la robótica. ¿Qué es lo que esto significa? Ya lo estuvimos viendo en las instalaciones que estamos trabajando con la Volkswagen en México, cerca de la capital, en la ciudad de Puebla. Están los robots de manufactura. Y antes había especialistas, ingenieros que contrataban ahí para programar los robots y todas esas cosas. Se acabó. Los robots están ahí y reciben instrucciones de otros robots que están en otros países y que necesitan algo y les mandan las instrucciones. Y el ingeniero, nada más viendo, dicen allá. Y apareció esto de la impresión 3D. Parecía como un cuentazo también. Ah, sí, las impresoras de 3D y todas esas cosas. Lo que dicen los de la Volkswagen es que eso acabará con las autopistas, las bodegas y los camiones. Porque en vez de mandar mercancía que necesita la autopista, la bodega y el camión, mandas instrucciones. Y los robots conectados entre sí te van haciendo ese tipo de cosas. Hay equipos humanos de altísimo talento detrás de esto. Esas tecnologías, todas estas familias de tecnologías sumadas, se entrecruzan, se fertilizan, ¿sí? No sabemos muy bien lo que esto está desencadenando. Para muchos colegas que tengo el delicioso placer de saludar aquí en Ingeniería de Sistemas, no llegamos a imaginar lo que esto iba a desencadenar.
aprendíamos lenguajes de programación que hoy se está volviendo el lenguaje natural que reclamábamos en aquella época. El tema es que estas familias desencadenaron un fenómeno que cambió la economía. Nos estamos apenas empezando a acostumbrar a una economía de empresas inmateriales que producen bienes intangibles. Atención, es un cambio en el paradigma de valor. Estábamos acostumbrados a asignar valor en las teorías económicas anteriores a los bienes escasos. Mientras más escaso el bien, mayor su valor. Y en esta economía que nos apareció, que el valor de los bienes aumenta en la medida en que más circulación tienen. Es el paradigma al revés. Toda la estructura de nuestras teorías económicas se desploma solo con eso. Y además, la adquisición de valor se hace sin desgaste. Los bienes materiales tenían desgaste y los bienes inmateriales digitales no se desgastan. Entonces, el alto uso cambia el valor y generó un nuevo concepto que la gente empezó a llamar economía compartida, y empezaron a aparecer nuevos fenómenos. ¿Qué tenemos hoy? Ese tipo de empresas que, como Uber o Airbnb, empresas que no tienen activos. Y entonces yo comentaba con los colegas antes de iniciar esta sesión que si tú empiezas a estudiar contaduría, lo primero que te rompieron es que, a ver, hacemos el diseño de, ¿qué es lo que tengo que hacer? El balance entre los activos y los pasivos. Ya está. Si la empresa no tiene activos, ¿cómo le hago? O sea, la estructura intelectual que pusimos detrás de eso se desplomó. Entonces tenemos otra nueva. Y eso nos obliga a pensar en que la aparición de estas nuevas economías inmateriales desembocó en lo que empieza a denominarse empresas algorítmicas. Para mis colegas aquí recuerdan las clases de Ernesto Lleras. Ayer hablé con él hablando de los algoritmos. Estas nuevas empresas, ahí está una lista de lo que dicen para el año entrante que va a ser el estatus por valor comercial de las próximas empresas más importantes del mundo. Yo trabajé en la IBM hace muchos años, cuando era la número 1 del mundo, después de un dominio de casi 50 años de la General Motors como number 1. La primera vez que la IBM superó a la General Motors, hicimos una fiestota, pero una fiestota. Y la semana pasada andaban diciendo que Microsoft y Facebook estaban comandando la cuestión en valor comercial de sus marcas, y ya nos empiezan a aparecer y dicen, bueno, sí, pero no le va a durar mucho, porque miren lo que viene detrás. La mayoría de esas empresas no producen nada que podamos tocar, son empresas algorítmicas. Y entonces necesitamos entender con mayor precisión ese fenómeno. A lo que mi organización se dedica es a desarrollar con una metodología de la Universidad de Cambridge de Technology Roadmaps, mapas de ruta sobre sectores estratégicos. Ahí ustedes pueden ver varios que hicimos para México en los últimos 3-4 años. Un mapa para sistemas operativos urbanos. ¿Qué hacer en un país cuando oye la palabreja esta de ciudades inteligentes? Ajá, ciudades inteligentes. Es que agarremos Girardot y Bagué, a ver. ¿No? Entonces, hay que establecer con una metodología que reúne los actores cuáles son las metas, los hitos importantes que hay que lograr, y construir prospectivamente a qué puerto queremos llegar, en qué tiempo, haciendo qué cosas. Ahí detrás, ahí abajo está que es el mapa de ruta sobre Internet de las cosas. Cuando empezamos a hablar de eso que acabo de decir,
de 50.000 millones de objetos conectados y todo eso, y que la Volkswagen empezó a decir, sí señor, por ahí viene, y hay muchas automotrices establecidas allá. El asunto detonó cuando hicimos el mapa de ruta que está aquí abajo, plan de órbita, que fue el mapa de ruta para el sector aeroespacial. Cuando empezamos a hablar del sector aeroespacial, fuimos a hablar con el ministerio, allá se llaman secretarías, Ministerio de Economía, y un viceministro, un subsecretario, cuando llegamos allá, nos dijo esto: a ver, llevamos 50 años armando bochos, que son el Volkswagen Beetle chiquito, y todavía no cierra bien la puerta. Me vienen ustedes a decir que el país se va a embarcar en este tema aeroespacial y que vamos a ser partes de satélites y partes de aviones militares y cosas de ese estilo. ¡Ja! Quiero eso fue antes de la época de Trump. Quiero ver a un piloto americano cuando le digan que lo que va a manejar es una aeronave construida con piezas mexicanas, a ver si se sube. Eso nos dijo hace 8 años. Persistimos. Se hizo la metodología del mapa, se reunieron todos los actores, se definieron los sitios, había que hacer varias cosas importantes. Y hoy México tiene 427 empresas del sector aeroespacial establecidas allá, en un ecosistema enorme, puestas en varios lugares del país. Genera empleo de muy buena calificación para un montón de técnicos, ingenieros, hasta psicólogos, etcétera, de todos estos técnicos. Y se ha convertido en un tractor para el desarrollo nacional. Aparece otro mapa ahí, el de la industria 4.0. Empezó el Foro Económico Mundial a hablar de la industria 4.0 y había que resolver qué hace un país frente al tema de la industria 4.0. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dos muy importantes. Se hizo, ahí no se ve muy bien, allá está, pero esta es la portada, el mapa de rutas para las industrias creativas. Entonces empezó a entenderse una cosa que después Felipe, que acaba de presentar su video, y el presidente actual, estando en Washington, en el empezaron a calificar como la economía naranja. Pero a ver, tiene tanto valor en los mercados la producción basada en la mente como la producción del suelo. Él ha dicho aquí en Colombia que la economía naranja tiene mayor valor, un impacto en el Producto Interno Bruto del país del 7%, que es mayor que el del sector agropecuario. Cuando uno dice esto, hay que tener mucha atención. Atención. Son hectáreas de tierra con café y todos nuestros productos. Y lo que ellos mismos dicen, lo oía yo en Washington, es que un chavo con un chico con una computadora en las piernas genera más valor que 100 hectáreas. Entonces, ese mapa generó unas guías. Hay que hacer un hub de industria, hay que crear una estrategia de atracción de inversión extranjera y de exportación de talento. Entonces generamos un proyecto con el MIT, que ya los conocíamos desde la época de Negroponte y Papert, con Carlos Ratti, pónganlo en el radar. Diseñamos la ciudad creativa digital en Guadalajara. Hay un proyecto ahí que está rodando, un poquito atrasado, pero ahí va, y generaron hitos de industria. Y el último que acabamos de hacer es el mapa de industrias creativas digitales, que es ese poner valor a una cosa que todavía tiene un letrero en la puerta que es provisional y a veces se descuelga, que llamamos narrativas transmedia. Lo decía Felipe ahora en su intervención, dice, a ver, antes sabíamos que era claro escribir una novela, pero ahora la novela lleva adentro un videojuego, lleva cine, lleva animación digital, lleva un montón de cosas. Y cuando la publicas, el público al que se supone que estaba destinado se mete y le cambia el final, le pone más fotos, le pone otras cosas, entonces se vuelve una coproducción. El autor dice, yo no pensé que ese iba a ser el final, y los usuarios le dicen, pues ahora te aguantas porque este es mejor que el tuyo. Ya está.
Cuando eso pasa, cambian las reglas de la economía. Y yo creo que lo que está viviendo el país en este momento es un enfoque estratégico sobre el tema de esta economía basada en la mente, que genera valor en los mercados. En ese aspecto, estuvimos trabajando en la construcción de este mapa con el doctor Roberto Martínez, que nos hace el honor de estar aquí presente hoy con nosotros. La metodología incluye crear un grupo de confianza integrado por gente de la industria, del gobierno, de la academia y de la sociedad civil, para que juntos definan las metas y cada quien asuma sus tareas para conseguirlas. En ese mapa empezamos a encontrar que no está fácil decidir cómo se mide ese nuevo tipo de economía. No lo puedes medir. El peor error es intentar medir un nuevo paradigma con los instrumentos de medición del paradigma anterior. Entonces necesitamos nuevos instrumentos, y vamos a tener una presentación de Roberto que inspira un poco esa idea de para dónde movernos, y por eso hay organizaciones del gobierno nacional aquí muy interesadas en ver cómo generamos un ejercicio de movernos en esa dirección. Y ya terminando, les propongo que nos vamos a mover muy rápidamente a nuevos tipos de habilidades intelectuales en las personas. Yo propongo un tipo de pensamiento algorítmico, ya declarado desde la escuela con los niños. No hay que esperar a que sean grandes, será demasiado tarde. Empezar a pensar en forma algorítmica, empezar a pensar en forma heurística, la suma de los dos con pensamiento de diseño innovador, disrupción y pensamiento creativo. Son como las nuevas líneas que vamos a tener que vivir. Déjenme simplemente regresar un instante en el paseo. Que a donde nos movemos, propongo yo, es a la era de la imaginación. Estábamos en este cuento de que de la era de la industrialización a la era de la información y del conocimiento. Y lo que nos está apareciendo es otra nueva, la era de la imaginación. Y en esa era estamos empezando a encontrar un nuevo problema económico importante, sorpresivo: la economía de la atención. Porque toda esta nueva economía hoy en día se expresa en pantallas, veremos nuevas formas más adelante, pero todas ellas compiten por el recurso más escaso, la atención de las personas. Todos esos servicios y todas esas cosas, esas nuevas novelas, narrativas transmedia, va a tener sentido si es exitosa atrayendo la atención de las personas. Entonces, los que van a fracasar en los mercados son los que no logran captar la atención. Esa es la economía de la atención, el nuevo reto. Muy bien. Muchas gracias, doctor Escorcia. Para que tengamos una idea de lo que nos están hablando, no sé si ya lo saben ustedes, cuando los están llamando a ofrecerles teléfonos celulares o a recordarles que la tarjeta de crédito se venció o se va a vencer, ustedes pareciera que estuvieran escuchando a una persona. Habla con acento paisa, con acento costeño. No son personas, son robots, así que no peleen con ellos. No vale la pena. Y lo segundo es que yo siempre he soñado con una cosa: la nevera que haga el mercado. Y la semana pasada, en una reunión en Cartagena, en Andicom, hablé con expertos de la industria y ya está, ya se la inventaron, ya están probando la nevera que va a hacer el mercado. Cuando se acaban los huevos, los pide seguramente al Éxito o al Carulla, y cuando yo llego lo que tengo que hacer es volverlos a poner en la nevera, porque ahí están en la recepción, lo cual agradecería mucho. Y lo otro, sobre la generación de valor, ayer hubo una ronda de inversión sobre una cosa que ustedes ven todos los días en la calle: los muchachos con las bolsas naranja.
las chaquetas naranja y las gorras naranja que se llaman Rappi. ¿Saben cuánto valoraron a Rappi ayer en una ronda de inversión en los Estados Unidos? En $1.000 millones. La idea de unos muchachitos que lo único que hacen es lo que yo hacía cuando era chiquito, mandados. Ahora vamos a escuchar al doctor Roberto Martínez Illescas. Él es director del Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, para América Latina y el Caribe, con sede en México. Es egresado de estudios de licenciatura en el Colegio de México y de maestría en el London School of Economics y de la Escuela John F. Kennedy de Gobierno de la Universidad Harvard. Una experiencia de 2 décadas en políticas públicas de competitividad, en TIC del gobierno y el sector corporativo. Formó parte del grupo de confianza para el desarrollo del mapa de ruta para industrias creativas digitales de la Secretaría de Cultura de México, entregado en marzo de 2018, con la asistencia de representantes de los países miembros de la Alianza Asia-Pacífico. Es consultor de la BNUD, Banco Mundial, USAID, y colaboró en la elaboración del reporte global de tecnologías de la información del Foro Económico Mundial. El doctor Roberto Martínez, para que le pongan muchísimo cuidado, especialmente los funcionarios de gobierno, trae una propuesta muy interesante para que Colombia se convierta, junto a México y Chile, en el líder, en el diseñador de los indicadores para medir los resultados de esta nueva propuesta en que anda metido el mundo, que aquí llamamos la economía naranja. Doctor Roberto, tiene la palabra. Muchas gracias, de verdad, qué bueno que pues ahora estamos en el conversatorio. Un honor el poder estar el día de hoy con todos ustedes, uniandinos. De verdad es una comunidad de conocimiento y de sinergia, creo yo, muy poderosa, no solo por la excelencia académica que caracteriza a la Universidad de los Andes, sino por la proyección de sus egresados en los ámbitos clave de la vida nacional de Colombia. Enhorabuena y muchas gracias a Jaime Santos por ser nuestro anfitrión el día de hoy. Muchas gracias también a mi amigo Germán Escorcia, que también hemos tenido la buena fortuna de colaborar en distintas etapas de nuestra carrera profesional. Y ahí le digo a Germán que tenga cuidado porque pues ya se está asimilando mucho, se ha mexicanizado mucho, ¿no? Entonces yo creo que ya tocaba, ¿no?, que regresara a su país de origen, exportador de tanto talento a nivel internacional. Entonces, dicho esto, pues también me gusta ser portavoz de buenas noticias, y esto no es muy común porque en México, de donde yo soy originario, en algún momento me tocó ir a un canal de televisión y entonces fui recibido con la frase: ¿qué malas noticias nos trae el día de hoy la OCDE? ¿No? Porque entonces México, pues en algunos, miembro de la OCDE ya de muchos años, en algunos casos México siempre sale al final de la escala de desempeño en políticas públicas de los países de la OCDE, que como ustedes saben son los países de mayor dinamismo y desarrollo a nivel global. Pero eso no obsta para que países emergentes como México, y la buena noticia es ahora Colombia también es el nuevo miembro de la OCDE después de un largo proceso, y esas son buenas noticias porque después van a venir todas estas otras. ¿Y qué malas noticias nos trae la OCDE ahora a Colombia? Pero no creo que sea la tónica. A mí me gusta llamarle a la OCDE el club. No, es correcto cuando se dice el club de las mejores prácticas en política pública, pero yo diría, ahora más a modo de Colombia y de México, es el club del mejor esfuerzo en materia de política pública. Y no tengo la menor duda de que en algún momento Colombia le podrá dar lecciones al resto del mundo en el seno de la OCDE sobre ciertas áreas, nicho, en donde Colombia tenga algo muy relevante que decir a los otros 36 países miembros en áreas que son desafiantes para todos. Y entonces yo me atrevo a decir, por supuesto, Colombia
tendrá su oportunidad de levantar la mano y decir algo que sea de gran utilidad para el resto de la membresía de la OCDE. Pero una cosa que a veces se nos olvida en los países de América Latina es, hay problemas o retos o desafíos de la mayor actualidad para los cuales ningún país, por avanzado que sea, tiene la última palabra. Y en ese sentido, la OCDE se ocupa ahora, y se los estoy glosando así muy casual y muy rápido, pero sintetiza muchísimo esfuerzo de la gente más especializada en este tema particular. No es solo la economía naranja o la economía de industrias creativas, sino el desafío global para el cual me atrevo a decir nadie tiene la última palabra, es la revolución digital y su impacto sobre la vida de las personas y sobre el destino de los países. ¿Por qué es tan importante la revolución digital como el subsuelo que sostiene toda la discusión sobre los retos y desafíos de la economía global? Pues porque es tan profunda, ¿no?, la revolución digital y sus efectos, que está reconfigurando por completo toda la actividad económica que conocemos a la fecha. Y cuando digo toda la actividad económica, estoy hablando de todos los sectores productivos, incluyendo por supuesto la manufactura, la industria. De ahí, de este efecto sacudidor, porque ni siquiera, ¿no?, ya se volvió, yo creo que ya se descafeinó el término disruptivo, porque se usa tanto y está tan de moda. Entonces yo prefiero el sacudidor efecto de la revolución digital, a tal grado que países tan potentes industrialmente como Alemania acuñó el término de industria 4.0 para poder establecer una estrategia que le permita a Alemania mantener su competitividad histórica en las próximas décadas, debido a que Alemania se siente insegura de que su liderazgo sea permanente, debido a que pues no tiene todas, como decimos en México, no tiene todos los pelos de la burra en la mano respecto de cómo ahora se diseñan las nuevas máquinas, de cómo se hace posible el ser líder en la nueva ola de, por ejemplo, el Internet de las cosas. Y entonces las patentes, es decir, el conocimiento que genera valor, pues ya no es el dominio hegemónico de nadie. Entonces esta hegemonía innovadora ya no es solo de Alemania, ya no es de Estados Unidos únicamente, o del Reino Unido, o de Japón, o de Corea. Por ejemplo, ahora en donde más patentes se están registrando para Internet de las cosas, sabrán ustedes de quién es. Es China, efectivamente. Entonces China, que representa un modelo económico distinto ante los países occidentales, pues entonces está mostrando un liderazgo global que intimida y preocupa a los países de Occidente, mayoritariamente países también de la OCDE. Entonces, de ahí nace Industria 4.0. También, ¿qué pasa en términos de la revolución digital con toda la actividad económica que caracteriza a, yo diría, la hermana gemela de la agenda de política de Industria 4.0, y esta es la agenda de industrias creativas? Y es importantísimo lo de industrias creativas porque es el complemento de toda estrategia de competitividad nacional en la era de la actual y sacudidora revolución digital, en la economía digital en su conjunto. ¿Y por qué es el complemento? Porque también queda establecido en la era que vivimos, por las razones que ya reseñó muy atinadamente Germán, pues la manera de generar valor ya ha cambiado profundamente, y entonces eso abre, bueno, podría yo pasar horas, no lo voy a hacer en esta ocasión, pero si me invitan sí les sigo diciendo más sobre cómo en distintos ámbitos, ya como close-ups, la revolución digital está poniendo de verdad en jaque la manera de medir, y esa es una de las palabras clave, de medir, porque si no, lo que no se puede medir no se puede operar y no se puede controlar ni gerenciar. Es una de las grandes lecciones que propaga la OCDE a nivel mundial. La OCDE es
un organismo que en su ADN genético tiene el medir de manera cada vez más precisa fenómenos que subyacen al complejo mecanismo de crecimiento económico y bienestar. Entonces, habida cuenta de esta idea de medir, entonces les voy a dar un ejemplo de cómo es tan radical esta transformación. En cosa de no más de 15 años, el valor económico derivado de los datos va a sobrepasar el valor de todo el intercambio de mercancías en comercio internacional. Entonces, esto es un cambio de paradigma radical y sacudidor, porque entonces las estadísticas de comercio internacional tienen un punto ciego, que ya no es un punto ciego, es de verdad una catarata así inmensa, en donde no se está registrando ni capturando la creación de valor económico a través de las estadísticas tradicionales de comercio internacional. Entonces, de ahí que la OCDE haya empezado ya en su misión desde su origen hace más de 50 años a medir o a desarrollar metodologías para capturar valor añadido, o sea, el valor agregado que hay detrás de los flujos de comercio globales. Entonces, este es un paso todavía incipiente, porque hay mucho más que hacer, en la dirección correcta, creemos nosotros, de poder entender y discutir mejor las políticas de comercio y de inversión si se toman en cuenta estos intangibles de los que también ya hablaba Germán. Y en esa lógica, por eso subrayo, todavía no tenemos la última palabra, pero alguien tiene que hacer esa labor metódica y cartesiana de empezar por cómo medir mejor. Y en ese sentido, hablando ya de la economía naranja y de industrias creativas, hay países líderes y en este caso Alemania no tiene el mismo liderazgo, hablando de la membresía de la OCDE en términos de articulación estratégica de política pública, como lo tiene por ejemplo el Reino Unido. Entonces, en el Reino Unido, pues también país líder de la OCDE, dentro de la OCDE, el Reino Unido tiene una estrategia también enfocada en industrias creativas. No le llaman industrias creativas digitales porque yo creo que ni siquiera les ha de parecer una verdad de perogrullo, porque en realidad se trata de industrias creativas todas digitales o todas de composición, así como decimos la economía del carbono, que qué bueno que ya la estamos sobrepasando. Entonces estamos hablando de la economía de los datos, y la economía de los datos como bien inmaterial de la nueva economía digital global. Entonces, se vuelve muy importante para la competitividad nacional el poder mapear y el poder medir y el poder, empezando por esa vía del valor agregado, ¿no?, que hay no solamente en la producción de bienes materiales o de piezas o de maquinaria, sino en la producción de intangibles y de valor, porque además se trata de, por ejemplo, en el sector servicios claramente, pues es uno de los capítulos más debatidos en esto, que ustedes pues imaginarán la complejidad y la importancia para mi país, por ejemplo México, del capítulo de servicios en la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, como se trata de la economía de Estados Unidos, que ahora es líder de la economía digital mundial, pues entonces los Estados Unidos tenían su visión sobre el capítulo de servicios, pues sobre todo en comercio electrónico, y además Canadá tenía una visión compleja y también un interés estratégico muy fuerte y profundo, importante para Canadá, sobre la creación de contenidos y la pluralidad de contenidos, viniendo de un país que en esencia es multicultural o bicultural. Digamos, hay dos hegemonías culturales en Canadá y hay una variedad como mosaico de expresiones culturales en la deuda histórica de estas culturas hegemónicas hacia las culturas de los pueblos originales en Canadá. Entonces, eso ilustra en dónde estamos e ilustra lo actual del debate. Y en ese sentido yo, como ya aterrizando en lo que en la introducción que muy gentil hizo Germán de mi propuesta, está cuando estábamos en la presentación del mapa de ruta de industrias creativas digitales para México, que me parece un esfuerzo también pues clarividente, y bueno, no tanto porque ya la realidad te hace, ¿no? Si sientes la presión y el calor y el fuego de que
estás perdiendo competitividad, pues entonces ya no hay tanta la evidencia, pero hubo ya este trabajo de industrias creativas digitales, un mapa de ruta estratégico, que además de manera importante de mencionar, coincide con que un gobierno en México está terminando y está llegando un nuevo gobierno. Entonces, pensando en esa discusión que teníamos de cómo hacer para que una estrategia sobreviviera el cambio de gobierno, en el caso de México, entonces a mí se me ocurrió como ahora representante de organismo multilateral. Entonces mencioné yo, bueno, ¿por qué no lo volvemos un trabajo de cooperación técnica de organismo como la OCDE con México y con otros países? Entonces, si lo hacemos con países que también ya están moviendo, y esto lo decía yo antes de enterarme de los acertadísimos planes del presidente Duque, entonces dije, por ejemplo, Colombia ha mostrado dinamismo en la creación de un tejido de emprendimiento digital interesante, y como la economía digital es global, pues entonces si los países actúan de manera aislada, pues no van a, o sea, se van a perder de ciertas economías diría yo, como de alcance y aglomeración en el desarrollo de estrategias de política pública. Entonces dije, ¿por qué no incluir a Colombia, a Chile, que los dos, en ese momento dije, Colombia está a punto de ser país OCDE, no nos equivocamos, que bueno, Chile ya es miembro de la OCDE desde hace 7 años. Entonces dije, bueno, podemos hacer la idea podría ser la de un proyecto de armonización de indicadores estadísticos para medir el sector de industrias creativas digitales, y de esa manera entonces, bueno, pues volviéndolo un compromiso internacional con organismo multilateral, facilitando en su esencia la mejora en el proceso de elaborar indicadores. Entonces podemos darle pues esa coherencia, podemos darle también este gancho de trascendencia transgubernamental, volviéndolo pues un compromiso, por ejemplo, de los que ya están en marcha de manera muy afortunada a nivel regional, como la Alianza del Pacífico, donde está Chile, Colombia, Perú y México. Entonces ahí la OCDE ha trabajado ya con la Alianza del Pacífico en el trabajo de fortalecer la agenda de desarrollo de pymes. Y entonces pues ahí hay un buen antecedente que muestra cómo OCDE pues trabaja con los países de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, Perú y México, en un área que se podría, bueno, simplemente extrapolar bajo la lógica de cómo hacerlo, el trabajo pues armonizado entre estos países de la región latinoamericana. Lecciones muy rápido de cómo hacerlo en el caso de Colombia, aprovechando mejores prácticas, y desde la óptica de la OCDE, no solamente desde la de México. La clave del desarrollo de industrias creativas, no digitales, porque también hay muchas de contenido que no necesariamente son digitales, es que tienen una fuerte y muy atractiva derrama de valor y de desarrollo productivo a nivel regional y local. Entonces, la lógica de economías de aglomeración, como en el modelo de clústeres, es la que le ha permitido a una buena parte de países europeos el sostener y desarrollar y cultivar de manera pro-competitiva este sector de industrias creativas, que incluye, por supuesto, al de bienes culturales, al de turismo, al de artesanías, y agregándole la parte digital, bueno, pues entonces también es a nivel regional que se ha visto una competencia. Eso es muy interesante, la lógica competitiva que hay entre ciudades, ¿no? Particularmente ciudades, para poder alojar y atraer inversiones, o no, más que inversiones, porque no se trata de la industria 4.0, es el talento, ¿no? El verdadero combustible del tema de industrias creativas es el talento, la creatividad, y por supuesto pues juntarlo en una lógica de clúster con emprendimiento digital. Startups es un tema fundamental, el desarrollo de un ecosistema no solamente de emprendimiento, sino también de capital de riesgo, de capital semilla para el emprendimiento, además de los estímulos fiscales. Suena muy bien como idea del gobierno aquí en Colombia. Entonces, bueno, pues yo creo que esas son en buena parte los habilitadores de una estrategia. Por supuesto, sí sería pues muy aconsejable que pues también en Colombia, aprovechando que hay una experiencia también de otro país de la región, pudiera, por la rápida, ¿no? Y así rebasando tal vez, ¿no? Hacerse un mapa de ruta también
de industrias creativas, ya decidirán en Colombia si le quieren agregar así digitales, que yo creo que pues, sí, tiene muchas ventajas. Y entonces el tema de gobernanza muy importante, ahí la OCDE ha acompañado numerosos esfuerzos en muchos sectores económicos sobre cuáles son los mecanismos de gobernanza que mejor pueden lograr resultados en el corto plazo. Entonces, a pesar de que esta es una agenda de mediano y largo plazo también. Entonces, pues cuenten con la OCDE, sería muy importante que en las próximas reuniones, porque va a haber unas reuniones de colegas míos de la OCDE en las próximas semanas con el gobierno actual, el nuevo gobierno que ya está instalado, y entonces se va a ver cómo priorizar cooperación OCDE con el gobierno del presidente Duque, y entonces ahí pues podrán con toda apertura decirle a la OCDE, oye OCDE, pues tenemos esta idea de indicadores estadísticos armonizados a nivel América Latina, entonces nos gusta, no, espero que les guste, si así fuera, pues entonces se lo pueden decir a mis colegas que vienen próximamente a Bogotá y a mi jefa, que es la jefa de gabinete de la OCDE, Gabriela Ramos, que estará encabezando la delegación que llega para acá. Roberto, muchas gracias. Bueno, hasta aquí la parte formal, por decirlo de alguna manera. A partir de ahora lo que quiero es que conversemos y las reglas son sencillas, no hay. Entonces, ustedes pueden, si alguno de ustedes quiere preguntar, bien pueda. La idea es que conversemos aquí los que estamos un poquito debajo de la luz. Nos acompañan en este panel Carlos Andrés Arévalo Pérez. Él es economista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en desarrollo local y regional de la Universidad de los Andes. Una larga experiencia, pero voy a ir solamente para ganar tiempo a quien representa al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al MINCIT. Y aquí mi primo, no es verdad, es que tenemos un apellido en común, Santiago Pinzón Galán. Él es muchas cosas, pero yo lo presentaría como el evangelizador de la tecnología, de las TIC y ahora de la economía naranja en Colombia. Esto parece un apóstol, anda por todas partes, convenciendo gente de vincularse. Él es abogado de la Universidad Javeriana, becario de la OEA y las PAO, con maestría en Administración Pública de la American University de Washington, D.C. En la actualidad es el director ejecutivo de la Cámara de Industria Digital y Servicios de la Asociación de Empresarios de Colombia, ANE, en donde pertenecen empresas nacionales e internacionales. Desde mayo de 2016 fue nombrado también como presidente de Transformación Digital de la asociación, con vicepresidente. De transformación, pero es que es de transformación nomás, con el objetivo principal de impulsar la agencia digital para Colombia y sus empresarios digitales. Está por aquí está Iván Ernesto Piraquive, al fondo, el Dani, o sea, el tipo que se va a encargar de las mediciones, de las que estaba hablando Roberto, que son indispensables. ¿Cómo aterrizamos el tema? Yo quiero preguntarle a Carlos si el gobierno ya tiene claro el qué. Muy bien. Esa es una muy buena pregunta, Ricardo. Empezó por la pregunta que era, porque es que, iniciando, muchas gracias a todo el equipo Uniandinos, a Jaime, a Luis Miguel por la invitación. Digamos que desde el Ministerio venimos trabajando en el qué muy fuertemente, y no solo desde el Ministerio, sino también en articulación con otras carteras para poder, digamos, entender el qué. Hoy nos invitan a exprimir la naranja aquí en Uniandinos, pero la naranja también se puede partir, se le puede sacar dulce, se le puede sacar un montón de productos, y yo creo que ahí es donde tenemos que emplearnos a fondo. Para responder ya concretamente a tu pregunta, de manera articulada con el sector, con el Ministerio de Cultura, quien va a ser el líder de este proceso de construcción de la política de la economía naranja, hemos identificado dos como focos centrales de donde parte el qué. Uno es este tema de las industrias creativas, que se vienen liderando también desde la ANDI, desde muchos sectores, asociado a
industrias 4.0, tecnologías de información, software, videojuegos, en fin, todo ese componente que le atañe más al sector comercio y el turismo, donde hay mucha generación de valor agregado, donde hay muchos creativos, como lo decía Roberto, tratando de generar empresa, generar valor agregado. Y hay otro foco del que son las industrias culturales. Y acá empezamos con el tema de patrimonios, empezamos con el tema de tradiciones, gastronomía, inclusive temas como el turismo, que se vuelve un monetizador del sector. Por ejemplo, el Carnaval de Barranquilla como eje de turismo atrae muchos elementos, pero es alrededor del patrimonio cultural. Entonces ahí tenemos como dos focos de donde sale el qué, y esos dos focos al final, como cuando uno va en el carro, se juntan y nos iluminan un poco el camino, porque ahí se genera una suerte de intersección donde hay unos elementos, unas empresas que además son las que están generando más valor agregado. Por ejemplo, todo el sector de televisión, de medios de comunicación y demás, porque tienen un componente de creación de contenidos muy fuerte como el origen del proceso de la industria, pero tienen toda la comunicación y todo el segmento de transmitir esos contenidos creados y generarle valor a través de una industria muy sólida. Entonces tenemos dos focos que además se encuentran en unos segmentos muy consolidados, pero sobre los cuales tenemos que ser, y acá la creatividad no es solo del qué, sino del cómo, en el que tenemos que nosotros como gobierno nacional diseñar los instrumentos para ser conscientes de las particularidades de cada una de esas industrias. Me explico, o sea, en el tema de industrias culturales, por ejemplo, hay un elemento central de emprendimientos comunitarios, por ejemplo, que es todo el tema de la gastronomía, el tema de las señoras que vemos en el día a día, la persona que hoy nos dio el jugo de naranja, y ahí tenemos que intervenir de fondo. Y más adelante, al avanzar en la cadena de generación de valor y en la sofisticación y el ir avanzando hacia otros sectores, pues tenemos que ser creativos en los instrumentos. Entonces, para responder tu pregunta, desde el qué, tenemos dos focos iniciales, que es el que estamos trabajando, desde las industrias culturales y desde las industrias creativas, pero somos conscientes que esos dos focos se cruzan, y es allí donde tenemos que identificar los segmentos de trabajo específicos desde la política, con un elemento central que me parece importante recalcar en este escenario, y es que tenemos muchos sectores. Tenemos al sector de las telecomunicaciones, tenemos al sector de cultura, tenemos al sector de comercio, industria y turismo, tenemos a ProColombia, tenemos una serie de entidades del gobierno nacional, y la coordinación aquí es clave. Y un elemento que mencionaba Roberto, del cual conversamos informalmente al principio, es la gobernanza de ese modelo, la coordinación interinstitucional y en todo caso el generar instrumentos de seguimiento y evaluación para poder hacerlo de manera coordinada. Digamos que si quieres podemos entrar un poquito más al detalle ahorita cuando miremos los temas, pero pues digamos desde el qué, ese es un poco el enfoque. Vale, fui de una descortesía. Jorge Humberto Botero dijo alguna vez en Ecuador que yo tenía preparación diplomática en la Academia Caterpillar, y eso es verdad. Se me olvidó mencionar al anfitrión que está aquí con nosotros, que se llama Luis Miguel Gómez, vicepresidente de Donatinos. Mis disculpas. Primo, ¿el sector privado ya tiene claro el qué? Bueno, muchas gracias a todos. Siempre quise estudiar en los Andes, pero mi papá es de los Andes, entonces me siento en familia haciendo la Javeriana, porque me presentó la Javeriana. He ido muchas veces a los Andes y me siento... No la abandono. Y soy muy cercano a Pablo Navas, hemos trabajado bastantes cosas con el rector. Cuando dijo que el presidente de Transformación Digital le regaña a Bruce, que es el presidente de la ANDI, entonces me voy a dejar el cargo, y él es un andino, muy activo, por cierto, está en el consejo directivo, creo que está. Desde la ANDI veo muchas cosas. Yo lo que veo en esta conversación, Primo, es que la economía naranja se puso de moda, ¿no? Yo creo que todos aquí están leyendo esto en diferentes medios, en televisión, porque obviamente está el presidente Duque, hay toda una estrategia dentro del Plan Nacional de Desarrollo, hay unos instrumentos que están hablando como el SACUDE, el ADN, no el periódico, sino las áreas de desarrollo naranja. Entonces creo que está poniendo de moda, y ahí hay un tema importante de pedagogía, de entender qué es industria creativa, qué implica para Colombia, dónde están las regiones, y no confundir conceptos.
porque de todas maneras, ahí pensando en el que hay un tema macro que nosotros vemos y es que nosotros queremos que Colombia sea un país digital y que los empresarios y los ciudadanos sean digitales. Un pedazo grande de economía naranja tiene de componentes software, de propiedad intelectual, de lo que puede ser videojuegos. Y les hago una pregunta, ¿cuánto cree que es la industria de videojuegos en el mundo? Si alguien se atreve a decir la cifra. No puedo decir la cifra, pero sé que es más grande que la de las películas y la de la música. Buen punto, pero una cifra así aproximada, ¿cuánto cree que es? Por los billones de dólares. Son 130.000 millones de dólares. Y videojuegos es una parte importantísima de economía naranja. Entonces, y va a llegar a 180.000 millones de dólares, se estima, este año. Entonces, hay un jugador colombiano que se llama Alejandro González, que es de ahora de Jam City, vendió su empresa a esta compañía y es el líder para Latinoamérica, que es de la lógica de OSD, está generando estos productos para que Latinoamérica sea posicionada y sobre todo Colombia en videojuegos. Entonces esas consolas de juegos de Nintendo y toda esta cosa, detrás de eso hay 130.000 millones de dólares. Eso es economía naranja. Economía digital, pues vienen todos otros elementos de TIC, conectividad, las subastas de 300 MHz, velocidad de internet de las cosas, otro tipo de cosas. Y la esencia, para no alargarnos, sino poder generar un diálogo, es el qué es que Colombia debería ser digital, y economía naranja es un elemento muy importante del desarrollo económico para que Colombia se inserte precisamente en esa capacidad creativa que tiene el mundo. Cuando conversábamos esta mañana al calor de un café sobre cómo adelantar esta conversación, me llamó mucho la atención que los dos expertos llamaban la atención sobre la necesidad de construir la política con base o con un trípode, que es gobierno, sector privado y el sector académico. Vicepresidente, evidentemente la Universidad de los Andes y Uniandinos asume hoy un liderazgo en esa materia. ¿Cómo ayudar, cómo se puede vincular, qué está dispuesto a hacer el sector académico para ayudar a que esa política se consolide y ojalá rápidamente? Porque hay una angustia que tengo yo personalmente y es que este gobierno es de 4 años, este no es de 8, este es de 4 y ya empezaron las disculpas de que apenas llevamos 3 semanas y 3 semanas perdidas son mucho tiempo. ¿Cómo ayudamos a que esto salga rápido? Muchas gracias. Antes que nada, pues me uno a las felicitaciones para los expositores, de nuestros invitados de esta noche tan importantes. Para responderle voy a hacer varias consideraciones. La primera, ofrecer disculpas porque con frecuencia las posturas que yo adopto suelen ser un poquito aguafiestas, y me explico. Yo descubro que en países como nuestro, Colombia particularmente, pero creo que eso es una característica de muchos otros países, nos gusta un poco mostrar cosas y cuando uno escarba con frecuencia no hay contenidos. Y voy a ofrecer nuevamente disculpas y con esto ofendo la sensibilidad de algunas personas, pero cuando uno habla de economía naranja y toda esa presentación es muy sugestiva y muy interesante, pero eso exige naturalmente que haya unas políticas públicas, políticas de Estado, que trasciendan la temporalidad de los gobiernos. Y nosotros, lamentablemente, y lo he dicho en muchas oportunidades, carecemos de políticas de Estado de verdad. Uno ve cómo países que han apostado a estas nuevas desarrollos lo han hecho de una manera permanente, donde todos los ingredientes se han articulado con un horizonte lejano para que se logren los objetivos que se han propuesto. Uno ve, por ejemplo, países muy pequeños que están ya montados en estas economías digitales como Estonia, y están absolutamente involucrados en ello, pero no es solamente hablar de una política de Estado, sino que hay convicciones ciudadanas, porque los países se mueven alrededor de lo que cada individuo va fabricando para que haya una colectivización en materia del lenguaje que manejan algunos de ustedes, que es el de la complejidad, donde dicen el todo es más que la suma de las partes, es para lograr precisamente
potencializar eso y volverlo permanente. Está el caso de Irlanda. Irlanda también le apostó de una manera importante a eso y hoy es una potencia en materia de tecnologías actuales. Y ahí es absolutamente importante que se haga un esfuerzo grande de cómo va a plantearse una política de Estado que nos permita, con un horizonte de 10 o 15 años, poder exhibir lo que nosotros queremos ser y no simplemente una apariencia de una economía naranja. Es de verdad extraerle el jugo a ese potencial, que claro que lo tenemos. Y en esto las universidades son claves, indudablemente. Pero ahí también tiene que hacerse un esfuerzo coordinado, porque no es solamente una universidad. Aquí nosotros tenemos que hacer un llamamiento, yo los invito, nosotros como asociación, que además, hay que decirlo también, por circunstancias del esfuerzo colectivo que hemos hecho, se ha convertido en una de las entidades más importantes de su género en el país, sin duda alguna, si no la más importante. Tenemos que asumir esto, ese liderazgo, como un compromiso importante para que se coordinen esfuerzos. Vuelvo y repito, el todo es más que la suma de las partes. Y si nosotros hacemos una labor de liderazgo, donde las universidades logren formar personas con una concepción de futuro de largo aliento, creo que vamos a poder sacar al país de ese marasmo en el que nos mantenemos. Y aquí voy a hacer yo una reflexión adicional que es parte del ejercicio profesional y es en materia tributaria y de hacienda pública. Y lo hago simplemente para señalar algo que ocurre quizá en otros campos también, pero particularmente grande en el campo de los impuestos. Tenemos una gran inestabilidad en los temas normativos y eso es un gran lastre, una gran barrera. Alguien mencionaba el tema de la incertidumbre, que es muy lindo. Bueno, pues nosotros somos campeones en eso. Aquí no se sabe bien cuál es la regla vigente. Y ahí es absolutamente indispensable hacer un gran esfuerzo para decir vamos o no hacerlo. Voy a traer recuerdos. Uno de los esfuerzos importantes que hubo en el país históricamente hace ya muchos años fue hacer IAS Paz del Río. Y se le dio la oportunidad a los ciudadanos para que pagaran sus impuestos comprando acciones de Paz del Río. Y gracias a ese esfuerzo colectivo, Acerías Paz del Río logró ser una empresa muy importante. Malo, bien, pero fue una experiencia muy importante. Hemos hecho algunos otros esfuerzos. Se hizo algo en el tema del turismo, yo creo que es una industria clave, de gran espectro, porque reúne un montón de cosas. Entonces se creó un incentivo tributario para la construcción hotelera, con grandes enemigos. Yo personalmente participé en algún momento en el diseño de eso, porque estaba de asesor del ministro de Hacienda de su momento, Juan Camilo Restrepo, y después hice parte en algunas otras comisiones de reforma tributaria. Y la construcción de la infraestructura hotelera es un ingrediente importante, indudablemente. Y se decía, pero ¿por qué? Si es que tienen ahí un regalo. Claro, hay que hacer sacrificios fiscales para poder generar esos resultados posteriores. En el caso de las tecnologías yo veo unas grandes amenazas. En muchos países el tema de las tecnologías, particularmente Internet, estuvo acompañado de una exoneración tributaria. En Estados Unidos hubo una exoneración tributaria durante muchísimos años para que eso se desarrollara, sin ponerle talanqueras además, porque la creatividad es un tema que va surgiendo de una manera relativamente espontánea. El ser humano cargamos genéticamente con alguna necesidad de potencializar nuestras capacidades intelectuales. Y entonces hoy veo, por ejemplo, que hoy en día, actualmente, el régimen tributario colombiano está grabando con el impuesto sobre las ventas ya plataformas de tecnología, con unos problemas logísticos complicadísimos, Netflix, todas esas cosas, muy difícil de manejar. Entonces están poniendo toda clase de reglas y cosas, cuando hoy, pues, los linderos políticos frente a la tecnología cada vez son más tenues.
call center funciona, no sé, en Bagdad, en una isla por allá perdida, y resulta que uno está en Bogotá hablando de un problema con una aerolínea. Ahí no hay barreras políticas, ahí las fronteras terrestres van desapareciendo. Entonces, el llamado, obviamente, para volver al punto es, las universidades tenemos que hacer un gran esfuerzo para coordinar y educar, para que esos contenidos que tengan verdadero fundamento se proyecten al futuro y podamos cantar dentro de 10 años unos resultados tangibles en esa materia. Muchas gracias, Luis Miguel. Usted quería... Sí, iba a reaccionar un par de cosas porque veo que seguimos hablando de dos cosas diferentes. La economía digital y el ejemplo de Estonia es GovTech. Todo lo que están haciendo es referente. Nosotros trajimos al líder en mayo a Colombia, pero ahí viene el punto de lo que es un país digital, y es mirar todo esto porque cambiamos la mentalidad. La esencia de transformación digital es que cambiemos la mentalidad frente a la realidad de los modelos de negocio. Lo que nosotros proponemos, y ahí conecto con la educación, es, si uno tiene algo claro, es que el mundo le apostó a los objetivos de desarrollo sostenible. Eso tiene que haber un propósito, y es lograr los ODS en el 2030, que son 17, no sé si todos los conozcan acá, pero esa es la apuesta grande que tenemos como humanidad, las 195 naciones que se unieron en septiembre del 2015, es decir, esto es lo que vamos a apostar. Es el mejor negocio que pueda tener uno en cualquier parte del planeta: salud, educación, manejo de ciudades inteligentes, industrias limpias, o todo lo que usted está hablando de algoritmos y detrás de eso efectos prácticos. Entonces uno tiene que tener clara la discusión conceptual en el sentido de que una cosa es economía digital y otra cosa es economía naranja. Economía naranja está vinculada a la economía digital y, insisto, es un vehículo para el desarrollo económico. Pero la economía digital, a tocar quitar el apellido, es la nueva economía. Finalmente es la realidad que tenemos frente a cualquier modelo de negocio. Llámese Rappi, llámese Uber, llámese una universidad, llámese el gobierno, llámese cualquiera. Es digital la manera que interactuamos, es digital la manera que compartimos, vivimos y trabajamos. Y conectando con el tema de educación, invitamos a Pablo Navas, nos acompañó en la reunión en el Congreso de la ANDI hace 2 semanas, porque invitamos al presidente de la Universidad de Berlín, que se llama Code, muy en la línea de codificación, en el sentido de que las universidades tienen que cambiar la manera de formar el talento para el siglo XXI. Los jóvenes no están esperando 5 años de formación o lo que se supone que es yo le explico y usted aprende, sino tiene que ser un tema mucho más práctico, un tema mucho más vivo, por decirlo así, frente a retos de colaboración. Y ahí entra algo muy importante que usted mencionaba, y es como desde los niños, parte de lo que estamos proponiendo al gobierno, es que los niños de 5 a 12 años en Colombia en todos los colegios públicos tengan la clase de ciencia computacional. Si no entienden qué es código, no entienden qué es algoritmo. Y si no entienden qué es algoritmo, y aquí está Alberto, que también lo conoce muy bien por su historia en software y lo que también maneja en Colombia Digital, es realmente la nueva generación. Son habilidades las que queremos desarrollar para las personas. No es la persona para el cargo específico, que además va a dejar de existir en muy poco tiempo. Inclusive en algo muy práctico. Y es porque hicimos un estudio con la OSD, se lo presentamos a Alianza Pacífico hace 20 días en Puerto Vallarta, y era ¿dónde están las habilidades que necesitamos? Lo hicimos con Manpower, con la ANDI y con la OSD. Más de 1800 entrevistas. Inteligencia emocional, trabajo en equipo, pensamiento crítico y otras que el Foro Económico Mundial ha determinado, son las que en este momento la Alianza Pacífico no encuentra en el tema talento para que el aparato productivo sea competitivo. Entonces, una cosa es impulsar la economía digital y la otra es cómo logramos aterrizar toda esa capacidad cultural, ancestral, lo que estamos viendo ahora en cine, que es esta película que se grabó aquí en Bogotá hace poco, que eso es atracción a través de precisamente la ley del cine, eso es toda la cadena de personas que trabajan en ese sector, y es un pedacito de la película de lo que puede ser una nueva economía. Luis Miguel mencionó 2 temas que me parece que son fundamentales y tenemos 2 expertos aquí para que nos ayuden a encontrar propuestas o salidas. La primera, ¿cómo convertir, Germán, y sus mapas de pronto son la herramienta, la economía naranja en una política de Estado? Es un ejercicio muy interesante, acabamos de hacerlo para las industrias creativas digitales y me voy a referir rápidamente a algunos pasos que yo creo que son evidentes y que no necesitan mucha ciencia, pero que hay que hacerlo. Lo primero que hicimos fue un inventario de capacidades, un estudio serio de cuáles son
las habilidades, las profesiones y cómo está organizado el talento en un determinado sector, en este caso en las industrias digitales. Hicimos un inventario de capacidades, qué capacidades tecnológicas hay distribuidas en las ciudades y todo esto, qué eventos y qué contenido, qué referencias, qué información circula en el país sobre todos estos temas. A partir de eso se identifica en segundo paso los actores. Entonces empezamos a atraer personas que, como se acaba de mencionar acá, parecían no tener nada que ver, como el patrimonio cultural, las personas que organizan festivales y todas estas cosas, junto con eso que mencioné yo ahora de las producciones transmedia, de aquellos que se están lanzando por primera vez a generar un nuevo tipo de producción intelectual que no tiene antecedentes. Como lo dije hace un rato, pues uno tenía claro antes que un escritor escribía un libro y se lo mandaba a los lectores a través de los mecanismos de distribución en las librerías. Como eso ya no es así, entonces los nuevos escritores digitales cambian mucho todas estas cosas. Entonces los directores de empresas pequeñas de videojuegos, de animación digital, de publicidad por internet, etcétera, todos juntos. Los miembros de la academia, hay que ser muy duros porque obviamente se notaba un desfase muy grande. Cuando vas a ver este tipo de temas, ¿quién lo trata dentro de la universidad? Y dice, no, pues váyase a ver si la carrera de comunicación. Pero a ver, estamos hablando de una cosa que fue creada hace 50 años. Pues sí, eso es lo que hay. Entonces, traer a los directores de la academia para este tema y muy claramente a múltiples agencias del gobierno, porque estos temas tienden a fragmentarse dentro de las estructuras públicas, que son como gavetas, entonces pones un pedazo aquí y otro acá. Entonces temas como el Organismo Nacional de Estadísticas, por ejemplo, no estaba presente porque no les parecía que una cosa de industrias creativas tenía que ver, cosas de ese estilo. Entonces se juntan eso, las hélices, las cuatro, en esas sesiones, se crean los grupos de confianza, que es el tercer paso. Con los grupos de confianza se estructura una metodología con la cual se hace una definición de futuros y se encuentran tres cosas: los hitos, los proyectos y los recursos. Y los habilitadores son cuatro. Entonces el siguiente punto es identificar los habilitadores. ¿Qué necesitamos? Entonces mencioné dos ejemplos. Uno que es el plan de órbita, que era lo de la industria aeroespacial. Y cuando se diseñó que teníamos que tener una agencia para promover el tema aeroespacial, pues allá les daba risa, ¿no? Cuando se presentó el proyecto de ley al Congreso lo llamaban NACITA. Dice, una NASA chiquita, porque lo vamos a hacer en México, ¿no? O sea, es la Agencia Espacial Mexicana. ¿Saben qué se encontró? Lo primero que hicieron fue que detectaron que iba a ser, eso fue hace unos 10 años, cuando estuvimos involucrados en los estudios, nosotros mismos no creíamos. Decían, a ver, esta va a ser una de las actividades humanas de mayor crecimiento. ¿Por qué? Porque el transporte aéreo, por ejemplo, es un transporte que está concentrado en ciudades capitales. Todas las ciudades periféricas van en bus hasta el aeropuerto de una ciudad capital para ir a otra ciudad capital y en bus a donde tienen que ir. Dice, hay un error estratégico enorme. La industria aeronáutica tiene que crecer con unas soluciones radicalmente distintas a las que tenemos. Y el mercado es multimillonario. Pues cuando se empezó a ver los números de lo que eso podría significar, tenía sentido para un país que no entendía esa industria meterse. Y cuando apareció la idea de la NACITA, la agencia que se creó, primero desarrolló nuevas carreras. Hoy hay carreras aeroespaciales por todo el país. De eso no hablaba nadie. Un plan especial para ir a mandar profesores a especializarse antes de empezar las carreras. Todas estas cosas se hicieron planeadas. Y luego
apareció el tema de, por ejemplo, cambiar la política pública. Llegó hasta el extremo de que tenía un problema México en ese momento, que tenía una prohibición por un tratado, el Tratado de Wassenaar, de que no podía fabricar dispositivos aeroespaciales que tuvieran uso militar. Entonces hubo que cambiar la ley, cambiar el tratado, reunir las naciones y decir, no juego más, tengo que cambiar el tratado. Y cambiar el tratado para permitir que el país pudiera producir dispositivos de uso dual. Y empezamos a encontrar que todo tenía el glamour de la industria aeroespacial, que todo el mundo lo imagina como la avionics, ¿no? O sea, los instrumentos y todas esas cosas. Estaban donde estuvieron los principales problemas. Composite materials, lo llamaban. Toda la industria aeroespacial trabaja hoy con materiales compuestos de altísima resistencia, temperaturas, etcétera, todas estas cosas, y esas mezclas son una ingeniería altísima, de mucho conocimiento en física, en química, todas esas, hubo que cambiar. Entonces, reunir los actores fue clave. Al cambiar la política pública, apareció el problema de los incentivos. Así como hubo fondos para crear sectores estratégicos, como la caña de azúcar o el tequila y todas estas cosas, dice, pues esta vez el país necesita hacer inversiones estratégicas en crear fondos que promuevan el desarrollo de estas industrias. Germán, ¿y quién lideró eso? Porque a mí me preocupa escuchar, de pronto es ignorancia mía, que el líder vaya a ser el ministerio más joven de Colombia, el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura no tiene 10 años de creado. Es el, bueno, 20 versus ministerios de 100 años. Me parece que es el más joven, y ni siquiera la ministra, sino en el rango de viceministro. No es ponerle un responsable como al que le falta peso para manejar el tema, donde están involucrados los derechos de autor, Ministerio del Interior y la Superintendencia de Industria y Comercio, las medidas, las cosas tributarias, la tecnología, el Ministerio de Comercio, donde hay demasiadas cosas. No le estamos dando al más chiquito la responsabilidad tan grande. ¿Cómo manejaron eso en México? Estoy ilustrando dos casos. Del sector aeroespacial hubo, con la creación de la agencia y estos elementos, un liderazgo nuevo que apareció y que concertaba mucho de la intervención de diferentes otras agencias del gobierno. Pero el mapa de rutas lo que hace es crear compromisos para todos. O sea, se fijan metas y dice, a ver, nosotros como universidades lo que tenemos que hacer es que en un plazo de 5 años tenemos que tener tantas maestrías, tantas licenciaturas, etcétera, en ciertos temas. En el caso, por ejemplo, de industrias creativas, sí es cierto que en este último que hicimos lo lideró la Secretaría de Cultura, que era todavía más joven, tenía meses de haber sido creada apenas. Pero antes había habido todo este ejercicio de crear las agencias en el gobierno y sobre todo los fondos públicos. Lo que queda en el mapa, que es la estructura, es que quedan los compromisos pactados y aceptados con duraciones mayores que el mandato de un gobierno y que se convierten en compromisos. Por supuesto que no son vinculantes o obligatorios, pero todo el mundo ve el valor económico, los problemas y las cosas que hay que resolver. Roberto quiere contribuir a la respuesta, y yo le voy a agregar otro detalle, Roberto, que es el siguiente. Eso no, es muy colombiano. Nosotros queremos resultados para pasado mañana. Y si pasado mañana no hay un resultado y no hay un éxito, eso fue un fracaso. ¿Cómo hacemos para que eso no se lea así? Muy rápido, ¿no? Porque también, a ver, tendría también yo curiosidad sobre la perspectiva del DANE en este contexto, pero rápidamente, ¿no? En el caso mexicano y de otros países, la apropiación por parte de los actores no gubernamentales es esencial. Es esencial porque son los empresarios, los gremios, las instancias agregadoras de la actividad de emprendimiento quienes logran este pase de estafeta
entre un gobierno y otro. No estoy diciendo que con esto ustedes se tengan que esperar unos 6 años, 8 o 10 en Colombia para tener resultados. Significa que los resultados que hay que dar como que siempre en la gerencia contemporánea, ¿no? Las victorias, los wins que se puedan lograr en un lapso de un año, de 2, son, bueno, pues tener una estrategia, tener una pauta, siempre es muy importante, tener un modelo de gobernanza también muy importante, tener, identificar bien hitos, esos wins que digan como muestra de hacia dónde tenemos que ir, entonces tenemos esto, ¿no? Sentar las bases institucionales y además analíticas, por ejemplo, lo de indicadores, muy importante, porque entonces, bueno, ¿cómo vamos a medir que se está haciendo, se está progresando en esta agenda? Y en el caso ya muy concreto de México, lo de la Secretaría de Cultura versus la Secretaría de Economía, muy simple, ¿no? Ahora que nosotros hemos hablado con los próximos funcionarios del gobierno que va a tomar posesión el 1 de diciembre en México, nos dice la futura Secretaria de Economía, ¿no? Graciela Márquez, dice, bueno, sí, está buenísimo lo de las industrias creativas digitales, sí lo hizo la Secretaría de Cultura, la próxima Secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, dice, sí, a mí me dice Economía en México, me dio menos presupuesto del que yo esperaba para el próximo año, pero no importa, me voy a coordinar de manera, pues, en automático con Cultura, para que Cultura haga lo que tenga que hacer como si fuera la Secretaría de Economía, ¿no? También, entonces ahí la fuerza de la necesidad y las restricciones presupuestales llegan a ser una labor muy interesante de coordinación con base en indicadores de desempeño y de avance para el monitoreo, ¿no? Entonces, como muestra de que no, la visión de silos, de ministerios responsables en absoluto, pues ya debe de ser superada. Carlos, pues toda esta área quiere intervenir. Muy bien. A mí me parece, o sea, desde el punto de vista de, acá hay unos elementos estratégicos para garantizar una política de largo plazo. Nosotros creemos, en este momento el Ministerio de Cultura está liderando la construcción de la política. Eso no quiere decir que sea responsable único de la ejecución de la misma y de los instrumentos de apoyo que se deben generar para construir la economía naranja. Y nosotros estamos viendo que aquí hay 5 elementos que son claves para garantizar, para contestar esa pregunta de garantizar esto en el largo plazo. La primera de ellas es coordinación. Ustedes escucharon a Felipe Buitrago, quien daba el mensaje que hay coordinación entre los sectores, pero también coordinación hacia abajo, porque es que hay un tema importante que tú mencionabas, Germán, y es el llegar a la región. También hay que empezar a coordinar hacia el tema regional. Uno, coordinación en la construcción de la política y en la implementación de los programas y proyectos que de allí se derivan. El segundo tema que nosotros creemos es la gobernanza de ese modelo tiene que ser en alianza con el sector privado y con la academia. O sea, aquí no podemos perder de vista que si estamos en un entorno de economía naranja en el que hay tantos actores tan diversos, la participación del sector privado en garantizar que los proyectos superen los 4 años, que sean de largo plazo, y que además la academia esté generando formación pertinente, esto que tú llamabas ahorita, Santiago, el tema de cultura y mentalidad. Yo creo que allí es clave esa triple hélice moviendo el motor de las políticas y de los proyectos. Ese es el segundo elemento, gobernanza. El tercer elemento es financiación. El financiamiento de la economía naranja es clave, la definición de fondos, la definición, ya se hizo el anuncio de, estamos estructurando con Bancoldes el sistema de los bonos naranja. Aquí va a ser clave la financiación en la perspectiva de garantizar una política de largo plazo. Por ejemplo, el tema del fondo fílmico es una buena práctica que puede ser escalada para que sea un modelo a seguir o a replicar para todo el tema de la economía naranja. Cuarto, comunicación. Tú decías, Santiago, ahorita que hay que crear en la comunidad, hay que crear en los empresarios, hay que crear en el día a día de la gente qué es la economía naranja, por qué estamos hablando de economía naranja, que todos estemos sintonizados en el sector y que se vuelva una cosa del día a día, o sea, que todo el mundo lo entienda. Y yo creo que ahí la comunicación y la estrategia desde los niños, por ejemplo, que tú mencionabas, es un tema central. Y el quinto elemento de la política debe ser el seguimiento y la evaluación, que aquí el DANE va a cumplir un rol fundamental en el tema. Y para nosotros esos 5 elementos, lo repito, coordinación, gobernanza en un esquema de triple hélice,
financiación, comunicación y seguimiento y evaluación son los 5 elementos claves para poder garantizar que esa política sea de largo plazo. Iván. Bueno, muy buenos días. Me tomaron el nombre del director Juan Daniel Oviedo. Agradecerles por este espacio, digamos que acerca mucho más a la academia con lo que hoy el DANE, digamos que tiene como misionalidad producir información estratégica para la toma de decisiones en el marco de lo que hoy estamos convocados de las economías creativas. Digamos que quiero enfocar un poco mi intervención como en 2 puntos específicos, y es un poco la responsabilidad del DANE en producir los datos macro de la economía desde el punto de vista del PIB nacional, y el otro punto es específicamente cuál es el instrumento preciso para poder evidenciar esto que hoy digamos que nos convoca aquí. El primero es el DANE, digamos que asume por medio de la Dirección de Cuentas Nacionales en la que yo hoy estoy trabajando, asume la contabilidad nacional del país desde el año 70. En su momento el Banco de la República era quien asumía ese rol. Ya el DANE viene asumiendo esa gran labor, que es actualizar el año base de las cuentas nacionales, ¿cierto? En mayo pasado publicamos el más reciente cambio de año base, que es una recomendación internacional de Naciones Unidas, de la OCDE, ¿sí?, de Eurostat, del Banco Mundial, y justamente es eso, digamos que actualizar esa foto de nuestra economía, en donde cada vez tiene que ser un poco más nítida, en donde se deben involucrar esos fenómenos que ustedes mencionan, de cómo evidenciar en ese cambio de año base, que es el año 2015, los fenómenos tecnológicos. Ha sido un reto. Ustedes saben que para nosotros los economistas que tenemos un poco más esa ecuación, el PIB desde la óptica de la producción debe ser exactamente igual al PIB desde la óptica del gasto, y exactamente igual al PIB desde la óptica del ingreso. Esos fenómenos, por ejemplo, que mencionaste, el Airbnb, ¿sí?, que afecta, digamos que si puede ser una actividad formal o no formal, digamos, esa actividad de alojamiento, la OCDE nos exige que tenemos que ser exhaustivos en el dato, es decir, tenemos que llegar al 100% a un fenómeno económico. Entonces, es difícil en algunos casos desde la óptica de la producción captar ese fenómeno, ¿sí?, de la unidad, si es residente o no, que está ofreciendo ese tipo de servicios. Nos vamos por el lado del gasto. Los hogares, cuando deciden no alojarse en un hotel, ¿cierto?, deciden alojarse en alguna habitación, algún espacio que está ofrecido, se ofrece por medio de esa plataforma tecnológica, está, digamos que, percibiendo un gasto. Entonces, digamos que de alguna u otra forma nos enfrentamos en el cambio de año base que publicamos en mayo a ese fenómeno, eso que denominamos en algunos casos economía no observada. Cuando hable puntualmente del instrumento puntual de cuál debe ser el instrumento para poder caracterizar la economía creativa, estamos justamente en eso. Por ejemplo, la música en su momento se consumía en acetato, en cassette, en CD, pero ahora digamos que están esas plataformas de streaming, música por streaming, que está iTunes, Deezer, Spotify, en donde son pues unidades no residentes per se, ¿sí?, pero que se está consumiendo, y prácticamente el consumo de ese tipo de servicios, que ya no vienen siendo bienes sino ya servicios, pues está cambiando completamente. Entonces digamos que en eso nos estamos enfrentando en el DANE. Prácticamente en la más reciente actualización del cambio de año base caracterizamos esos fenómenos. Es un reto importante porque digamos que no hay casi información por el lado de la oferta. Digamos que esa información hoy con el Ministerio de Cultura, que son agregadores musicales en ese ejemplo, pues es una información muy costosa, ¿cierto?, demasiado costosa. Digamos que la información de iTunes o de ese tipo de servicios es una información muy costosa, pero hay que buscar también evolucionar los instrumentos de levantamiento de información hacia allá. Ahora voy al segundo punto. El segundo punto es cuál es el instrumento preciso para caracterizar esto de economía creativa, y es justamente lo que nos obliga en la ley naranja, en el artículo 6, al DANE específicamente con el Ministerio de Cultura, y es la cuenta satélite de cultura y economía naranja. ¿Qué es una cuenta satélite? Es importante contextualizar, y pues yo aprovecho aquí el espacio. Una cuenta satélite es una extensión de ese gran sistema, o sea, de ese PIB que ustedes
si son inquietos, miran nuestros cuadros de publicación en donde caracterizamos toda la economía en diferentes actividades económicas, pero hay algunos sectores que no se visibilizan de forma detallada en esos cuadros, ¿cierto? Porque son estructuras, digamos, que a partir de clasificaciones internacionales que nos exige Naciones Unidas respetar, pero ahí entran las satélites. Es una extensión de ese gran sistema, ¿sí? Es como hacerle un zoom a una actividad de interés de la economía, en este caso la cultura y la economía creativa, ¿sí? Respeta conceptos y clasificaciones. La idea es que las satélites y las cuentas satélites no sobrecarguen ese sistema de cuentas nacionales. Tiene un objetivo importante y es, aparte de reportar indicadores monetarios, es también reportar indicadores no monetarios, ¿sí? Que contextualicen ese sector. Ya específicamente con respecto a la cuenta de cultura, llevamos 15 años trabajando, que no son pocos, junto con el Ministerio de Cultura en la caracterización de ese sector y definiendo todo, porque parte de antes de publicar un dato oficial, todo depende de delimitar el alcance de un sector, ¿no? Todo parte de delimitar qué es el campo cultural. Digamos que no hablamos específicamente de industrias culturales, porque el campo cultural no solo son industrias, sino también está asociado a algunas actividades de servicios, y lo definimos como aquellas actividades humanas y sus manifestaciones cuya razón de ser consiste en la creación, en la producción, en la difusión, en la transmisión, en el consumo y en la apropiación de contenidos simbólicos de las artes y el patrimonio. Digamos que, claro, el primer apellido de lo que nos exige el artículo 6 de la ley ya lo tenemos cubierto, ¿sí? A partir de la cuenta satélite de cultura. Le realizamos una presentación al director del DANE el viernes para en qué estamos en el marco de la cuenta de cultura, y tenemos un avance muy importante. Ese campo cultural caracteriza diferentes actividades económicas que se desagregan de él, como el sector audiovisual, la música, los libros y las publicaciones, las artes escénicas, el diseño, el patrimonio, el juegos y juguetes, la educación cultural. Digamos que buena parte de lo que está, digamos, que recomendando la ley se está cubriendo a partir de la cuenta satélite. Nos falta el segundo apellido. El segundo apellido es economía naranja o economía creativa, ¿sí? Economía creativa cultural, que se está midiendo por medio de la cuenta satélite, y hay aquella economía creativa que puede que no sea cultural, pero que tiene un componente tecnológico muy importante. En este momento también el DANE está avanzando con el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones en elaborar una cuenta satélite del sector TIC. Entonces esas dos cuentas satélites se tienen que hablar perfectamente. Es decir, esto va un poco más allá de los derechos de autor, ¿no? De la propiedad intelectual. Entonces nos preguntamos entre los dos grupos, bueno, ese fenómeno de mi ejemplo de la música, ¿cómo lo vamos a captar? Creo que usted debe aprovechar la presencia de Roberto y Roberto la suya y reunirse ya a ponerse de acuerdo y a ver cómo se ayudan uno con el otro, porque creo que se necesita. Y lo digo porque es que además ya los jefes me están diciendo que el tiempo se acabó, que hay que desocupar, tal. Entonces tenemos que terminar de final al conversatorio, que por supuesto es muy interesante, que apenas es el comienzo de una discusión que vamos a tener que afrontar como país, como sociedad, desde todos los puntos de vista, desde todos los intereses. Así que no hay más remedio que seguir conversando. Aquí lo que hizo Uniandinos hoy, la Universidad de los Andes, es empezar a generar unos escenarios de discusión con unos invitados hipercalificados para manejar el tema. Me dicen que me toca despedir. Antes de despedir, yo quisiera que cada uno de ustedes, muy corto, le envíen un mensaje a quienes están siguiendo especialmente la transmisión por streaming. ¿Por qué? Porque es que allá están los que les interesa, se van a beneficiar o no de eso. Aquí están los expertos, todos ustedes son muy calificados, pero allá afuera está la gente como yo, que queremos saber, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, desde el gobierno nacional el mensaje es claro. Estamos construyendo la política, estamos construyendo los instrumentos, estamos avanzando en la coordinación interinstitucional. Creemos que esto es una política de Estado, el presidente la va a liderar
Nosotros estamos comprometidos en la articulación interinstitucional y lo que queremos es ser pertinentes a las necesidades del sector. De aquí para adelante lo que viene es eso, la construcción y la implementación y la identificación de los instrumentos para la implementación. Sí, muchas gracias. Igualmente me parece muy importante insistir en la invitación para que este nuevo esfuerzo no se nos convierta en unos años en una anécdota más de nuestro propósito de tratar de salir adelante, sino que esto se vuelva en un esfuerzo que tenga significación, que sea significativo, porque no vale de nada que esto termine siendo industrias artesanales donde el emprendimiento se vio ahogado por una gran cantidad, como lo tenemos hoy en día, de normas y de reglas que hay que cumplir, que ahogan a todos los empresarios chiquitos, especialmente los pequeños, y eso es un tema bien importante. Y por consiguiente, vamos a tener que pensar muy bien para esos efectos, más que pertinentes, sea los Andes, liderando, pero igualmente invitando a toda la comunidad académica para que unamos un esfuerzo de manera coordinada y con visión de futuro para darle verdadero contenido a esto, que logremos finalmente con la economía naranja, con esos ingredientes que hacen, que la tipifican, la identifican, le demos un contenido real. Bueno, unos 4 mensajes. El primero, es una oportunidad para el desarrollo limpio de Colombia. La economía naranja es la oportunidad de rescatar. Ahí alguien se quejó de que el Ministerio de Cultura sí tiene 20 años o más, y es rescatar nuestra capacidad cultural en varias cosas. Ustedes han oído a Carlos Vives, han oído mucho en cine, es lograr rescatar esa capacidad de desarrollo limpio con esas fortalezas, que son como, por ejemplo, si han visto la película de Coco recientemente, la cultura mexicana se pone de moda con el Día de los Muertos, y detrás de eso es toda la cadena para visitar a México, para vender productos de México, para comprar muñecos de México, para piñatas de México, para todo lo que puede ser de México. Lo mismo puede pasar a Colombia con la economía naranja. Si uno logra conectar esto con la cadena de valor que puede generar esta industria de servicios, estamos generando una oportunidad de desarrollo limpio que no se agota, porque si algo tenemos es una capacidad cultural que es muy rica. 1, 2, esto es una competencia entre ecosistemas. Es un ecosistema cultural, es un ecosistema institucional, es un ecosistema regional, es un ecosistema nacional. Entonces ahí es donde está la articulación, donde emprendedores, financiación, políticas de Estado, la ley naranja, las cifras del DANE, la OECD, todas estas cosas, si lo trabajamos como ecosistema funciona bien. Tercero, hay que cambiar la mentalidad, insisto en ese mensaje. Esto representa el 3.6 del PIB. La meta del presidente Duque es que logremos duplicar esto en 10 años. Equivale al 5.2 del mundo. O sea, esto es una cantidad de oportunidades de desarrollo económico que si lo podemos materializar, esas personas que nos están viendo, esos emprendedores, Fondo Emprender, Impulsa, todas estas herramientas, podemos materializarlas de manera concreta. Ya no hay que hacer la fila para ser, digamos, innovador y romper los modelos de negocio. La economía naranja es uno de los vehículos para eso. Muy bien. Hermano. Para los que nos siguen, sobre todo, yo simplemente señalaría el rumbo. Nos movemos hacia la economía de la imaginación. Hay que entender más de eso. Cambia las leyes económicas, cambia la forma como vivimos, cambia la forma como producimos y cambia la forma del valor. ¿Qué valor tiene? Y es muy probable que terminaremos viviendo en una sociedad que genera altísimo valor a través de la imaginación. Y dentro de esa, la economía de la atención. Hay que entender más, hay que estudiar más. ¿Qué es esa competencia que vamos a vivir de todos los sistemas, tratando de generar ofertas a los individuos que van a tener una saturación tal que el recurso más escaso va a ser la atención? Gracias. Aprovecho para dar un agradecimiento a los colegas Antonio Medina, Pedro Abril y Eleonora Cuellar, que ayudaron a organizar este conversatorio, a los colegas aquí de la universidad, que me da mucho gusto hoy. Roberto.
Muy rápido también, el asunto, qué bueno que mencionan los colaterales más importantes de que se trata efectivamente de un sector de economía limpia, y por otro lado también se trata de un sector que puede hacer una diferencia en el esfuerzo titánico que implica la formalización, es decir, el ganarle terreno a la informalidad y crear un nuevo futuro, o desarrollar un nuevo futuro para aprovechar el bono demográfico que caracteriza a Colombia, su talento joven. Entonces, por ese lado, cuenten con la OCDE. Ahora Colombia puede trabajar con 36 países en el desarrollo de estrategias comunes y de sinergias por el lado también, como decía yo, por ejemplo, de el definir un sistema, un tablero, un dashboard de indicadores para poder acompañar en la implementación de una estrategia ambiciosa. Señores, muchas gracias. Yo solo un mensaje: que la economía naranja sea una disculpa, como la Selección Colombia, para que todos nos pongamos la misma camiseta y jalemos para el mismo lado. Que tengan un resto de día muy feliz. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias. No, qué panel de lujo el que tuvimos esta noche. Bueno, lamentablemente no hay tiempo. Esta tarde, esta mañana. Gracias. Es que está muy tarde, está muy tarde. Bueno, miren, comenzamos 20 minutos tarde y ya toda la agenda se nos corrió. A continuación, pues, yo creo que siguen los que quieran seguir aquí, sigue Chiribiquete, Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. Va a estar en este salón. En Educación para los más necesitados estaremos en el Mario Lacerda. Y en el Fundadores, hasta el Fundadores, sí, claro. Y Cambiando el País con Tecnología, Transparencia, ¿estoy hablando? Ok, sí, a través de la tecnología. Muchas gracias en el Fundadores. Entonces, los que quieran acompañar aquí a Julia Miranda, a Carlos Castaño y su moderador va a ser Germán García, Chiribiquete, aquí estaremos. A los que quieran acompañar a Eduardo Altana y al padre Camilo Bernal, pues estaremos en el Mario Lacerda. Y a los que quieran acompañar todo el tema de tecnología, a María Isabel Mejía y a Hugo Sin, estaremos en el Fundadores. Entonces creo que tenemos un menú para que lo repartamos, nos distribuyamos y pues ya les mandamos el mensaje. Ofrecemos disculpas de Chiribiquete, creo que se nos corre como 20 minutos toda la programación. Muchas gracias por su atención en esta noche.